Hola, te doy la más cordial bienvenida a esta emisión de Entre Letras y Otras Pasiones Especial Ser. Yo soy Paula Guzmán y es un placer para mí compartir contigo hoy aquí en Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Hoy vamos a hablar de algunas de las enseñanzas de un libro enigmático, maravilloso y muy importante llamado El Kybalión. Este es un libro que reúne los 7 principios hermenéuticos, que son el mentalismo, correspondencia, vibración, polaridad, ritmo, causa y efecto y género. Enseñanzas imprescindibles para todo aquel que aspira a conocer y comprender, además de acceder a la antigua sabiduría de ese conocimiento ocultista. Este libro resume las enseñanzas del hermetismo, también conocidos como los 7 principios del hermetismo. La autoría de este libro se atribuye a un grupo anónimo de personas autodenominados los 3 iniciados, aunque las bases del hermetismo se atribuyen al alquimista místico y deidad Hermes Trismegisto. Se dice que el hermetismo es una filosofía del conocimiento de Dios, una alianza entre sabiduría y piedad que se vale de la experiencia que revela para alcanzar la sabiduría divina. Algo que anotar es que Hermes Trismegisto se le dice el 3 veces más grande, la denominación griega del antiguo dios egipcio Tot. Hablemos de la filosofía hermética. Los labios de la sabiduría están cerrados, excepto para los oídos del entendimiento. Es una frase del Kybalión. Desde el antiguo Egipto han venido las enseñanzas fundamentales esotéricas y ocultas que han influido tan fuertemente en las filosofías de todas las razas, naciones y pueblos durante muchos miles de años. Egipto, hogar de las pirámides y de la Esfinge, fue la cuna de la sabiduría oculta y de las enseñanzas místicas. De su doctrina secreta todas las naciones han tomado prestado. India, Persia, Caldea, Medea, China, Japón, Asiria, la antigua Grecia y Roma, y otros países de la antigüedad participaron liberalmente en el festín de conocimiento que los hierofantes y maestros de la tierra de Isis proveyeron a los que estaban preparados para participar del gran cúmulo de sabiduría mística y oculta que los sabios de esa tierra antigua habían reunido. En el antiguo Egipto vivieron los grandes adeptos y maestros que nunca han sido sobrepasados y que rara vez han sido igualados en las centurias transcurridas en procesión desde los tiempos del gran Hermes. En Egipto estaba la gran logía de logias de los místicos. Por las puertas de sus templos entraron los neófitos que más tarde, como adeptos, hierofantes y maestros, viajaron a todos los rincones de la tierra, llevando consigo el precioso conocimiento que estaban listos, ansiosos y deseosos de transmitir a todo aquel que estuviese preparado para recibirlo. Todos los estudiantes de lo oculto reconocen la gran deuda que tienen con estos venerables maestros de aquella antigua tierra. Pero entre esos grandes maestros del antiguo Egipto existió uno al que los demás maestros proclamaron el maestro de los maestros. Este hombre, si es que fue un hombre, moró en Egipto en los primeros días y fue conocido como Hermes Trismegisto. Fue el padre de la sabiduría oculta, el fundador de la astrología, el descubridor de la alquimia. Los detalles del relato de su vida se han perdido en la historia debido al paso de los años, aunque varios países de la antigüedad disputaron entre sí reclamando el honor de haber proporcionado su lugar de nacimiento, y esto ya tiene miles de años. La fecha de su estancia en Egipto en su última encarnación en este planeta no se conoce ahora, pero se ha fijado en los primeros días de las más antiguas dinastías de Egipto, mucho antes de los días de Moisés. Las autoridades más respetadas lo creen contemporáneo de Abraham y algunas tradiciones judías llegan a afirmar que Abraham obtuvo parte de su conocimiento místico del mismísimo Hermes. Conforme pasaron los años desde su desaparición de este plano de vida, la tradición afirma que vivió 300 años en la carne. Los egipcios deificaron a Hermes e hicieron de él uno de sus dioses bajo el nombre de Tot.
Años después, las gentes de la antigua Grecia también hicieron de él otro de sus dioses y lo llamaron Hermes, el dios de la sabiduría. Los egipcios reverenciaron su memoria durante muchas centurias, sí, decenas de centurias, denominándole el escriba de los dioses y añadiéndole su antiguo nombre, Trismegisto, que significa el 3 veces grande, el grande más grande, el más grande entre los grandes. En todas las tierras antiguas, el nombre de Hermes Trismegisto fue reverenciado y su nombre era sinónimo de fuente de sabiduría. Aún en nuestros días usamos el término hermético, en el sentido de secreto, sellado para que nada pueda escapar, etc. Esto se debe a que los seguidores de Hermes siempre observaron el principio del secreto de sus enseñanzas. Las enseñanzas herméticas se encuentran en todos los países y entre todas las religiones, pero nunca identificadas con un país en particular ni con una secta religiosa en particular. Esto es debido a la advertencia de los antiguos maestros de evitar que la doctrina secreta se cristalizara en un credo. La sabiduría de esta precaución resulta evidente a todos los estudiantes de historia. El antiguo ocultismo de la India y de Persia degeneró y se perdió en su mayor parte debido al hecho de que los instructores se convirtieron en sacerdotes y mezclaron la teología con la filosofía, con el resultado de que el ocultismo de la India y de Persia se perdió gradualmente entre la masa de supersticiones religiosas, cultos, credos y dioses. Así pasó con la antigua Grecia y Roma, así pasó con las enseñanzas herméticas de los gnósticos y de los primeros cristianos, enseñanzas que se perdieron en el tiempo de Constantino, cuya mano de hierro sofocó la filosofía con el manto de la teología. Así, la Iglesia cristiana perdió su verdadera esencia y espíritu, viéndose obligada a andar a ciegas durante varios siglos antes de encontrar su camino de vuelta a su antigua fe, siendo aparente para los observadores cuidadosos en este siglo XX que la Iglesia está ahora luchando por regresar a sus antiguas enseñanzas místicas. Aún en nuestros días solo se encuentran pocos libros confiables sobre la filosofía hermética, aunque hay innumerables referencias a ella en muchos libros escritos sobre varias fases del ocultismo. Sin embargo, la filosofía hermética es la única llave maestra que puede abrir todas las puertas de las enseñanzas ocultas. En los primeros tiempos existió una compilación de ciertas doctrinas herméticas básicas transmitidas del instructor al estudiante y que fue conocida bajo el nombre de El Kybalión, habiéndose perdido por muchos siglos el sentido y el significado exactos del término. Esta enseñanza, sin embargo, es conocida por muchos, sobre quienes ha descendido de labios a oído una y otra vez a lo largo de los siglos. Estas enseñanzas constituyen realmente los principios básicos del arte de la alquimia hermética, la que, contrariamente a lo que se cree, está basada en el dominio de las fuerzas mentales más que en el de los elementos materiales, en la transmutación de una clase de vibraciones mentales en otras, en vez de en el cambio de una clase de metal en otro. La leyenda acerca de la piedra filosofal que convertía metales base en oro era una alegoría relativa a la filosofía hermética, perfectamente comprendida por todos los estudiantes del verdadero hermetismo. Donde quiera que estén las huellas del maestro, allí los oídos de aquellos listos para sus enseñanzas se abren de par en par. Esta es una frase del Kybalión y aquí va otra. Cuando el oído del estudiante está listo para escuchar, entonces vienen los labios a rellenarlos con sabiduría. Los 7 principios herméticos. Los principios de la verdad son 7. El que los conoce comprendiéndolos posee la llave mágica ante la cual todas las puertas del templo se abren. Esta es una frase del Kybalión. Los 7 principios sobre los que se basa toda filosofía hermética son los siguientes. El principio del mentalismo, número 1. Número 2, el principio de correspondencia. Número 3, el principio de vibración. Número 4, el principio de polaridad. Número 5, el principio del ritmo. Número 6, el principio de causa y efecto. Número 7, el principio de género. Y vamos a ver cuál es el principio del mentalismo. El todo es mente, el universo es mental. Esta es una frase del Kybalión. Este principio encierra la verdad de que todo está en la mente. Explica que el todo, que es la realidad sustancial detrás de todas las manifestaciones y apariencias que conocemos,
bajo los términos de universo material, fenómenos de vida, materia, energía, etc. Y en resumen, todo cuanto es aparente a nuestros sentidos materiales es espíritu, el cual en sí mismo es indefinible, pero que puede ser considerado como una mente infinita, universal y viviente. Explica también que todo el mundo de los fenómenos o el universo es simplemente una creación mental del todo, sujeto a las leyes de las cosas creadas, y que el universo, como un todo y en sus partes y unidades, tiene su existencia en la mente del todo, en cuya mente vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Este principio, al establecer la naturaleza mental del universo, explica los varios fenómenos mentales y psíquicos que han llamado tanto la atención de muchísima gente, los cuales sin tal explicación son incomprensibles y desafían todo tratamiento científico. La comprensión de este principio hermético del mentalismo habita al individuo para entender fácilmente las leyes del universo mental y para aplicarlas para su bienestar y progreso. El principio de la correspondencia, que es el número 2. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Esta frase es justo tomada del libro del Kybalión. En este principio se encierra la verdad de que siempre existe correspondencia entre las leyes y los fenómenos de varios planos del ser y de la vida. El antiguo axioma hermético afirma en estas palabras: como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. La comprensión de este principio da uno de los medios para resolver muchas oscuras paradojas y secretos ocultos de la naturaleza. Hay planos más allá de nuestro conocimiento, pero cuando aplicamos el principio de correspondencia a ellos, podemos entender mucho de lo que de otra manera nos sería incomprensible. Este principio es de aplicación y manifestación universal en los diversos planos del universo material, mental y espiritual. Es una ley universal. Los antiguos hermetistas consideraban este principio como uno de los más importantes instrumentos mentales por cuyo intermedio el ser humano fue capaz de hacer a un lado los obstáculos que ocultaban a la vista de lo desconocido. Su uso desgarra incluso el velo de Isis, de tal manera que nos permite un vistazo del rostro de la diosa, igual que el conocimiento de los principios de la geometría habilita al ser humano para medir soles distantes y sus movimientos. El número 3, el principio de la vibración. Nada está en reposo, todo se mueve, todo vibra. La frase del Kybalión a este principio. Este principio encierra la verdad de que todo está en movimiento, todo vibra, nada está en reposo, hechos que la ciencia moderna respalda y que cada nuevo descubrimiento científico tiende a verificar. Y sin embargo, este principio hermético fue enunciado hace miles de años por los maestros del antiguo Egipto. Este principio explica que las diferencias entre las diversas manifestaciones de la materia, de la energía, de la mente y aún del mismo espíritu resultan en su mayoría de las diferentes tasas de vibración, desde el todo, que es puro espíritu, hasta la más burda forma de la materia. Todo está en vibración. Cuanto más alta la vibración, más alta su posición en la escala. La vibración del espíritu se da a una tasa de intensidad y velocidad tan infinita que prácticamente está en reposo, de igual manera que una rueda que gira rápidamente parece estar sin movimiento. Y en el otro extremo de la escala hay formas burdas de la materia cuyas vibraciones son tan lentas que parecen estar en reposo. De ambos polos hay millones de grados de vibración, desde el corpúsculo y el electrón, desde el átomo y la molécula, hasta los mundos y los universos. Todo está en movimiento vibratorio. Los maestros también aplican este principio en la conquista de fenómenos naturales de varias maneras. El número 4 es el principio de la polaridad, y el Kybalión dice: todo es dual, todo tiene dos polos, todo tiene su par de opuesto. Semejante y diferente son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se encuentran, todas las verdades son medias verdades y todas las paradojas pueden reconciliarse. Este principio nos dice que todo es dual, todo tiene dos polos y tiene su opuesto, todos los cuales son antiguos axiomas herméticos. Explica las antiguas paradojas que han dejado perplejos a tantos, como se ha expresado. La tesis y la antítesis son idénticas de naturaleza pero diferentes en grado. Los opuestos son iguales, difiriendo solo en grado. Los pares de opuestos pueden conciliarse, los extremos se encuentran. Todo es y no es al mismo tiempo, o toda la verdad no es sino media verdad. Toda verdad es medio falsa, o hay dos lados para cada cosa, etcétera, etcétera.
Explica que en cada cosa hay dos polos o aspectos opuestos y que los opuestos son en realidad solo los dos extremos de la misma cosa, con grados variados entre ellos. Digamos que para ilustrar, el calor y el frío, aunque opuestos, son realmente la misma cosa, consistiendo la diferencia simplemente en diversos grados de lo mismo. Mira un termómetro y trata de averiguar dónde termina el calor y dónde comienza el frío. No existe tal cosa como el calor absoluto o el frío absoluto. Ambos términos, frío o calor, simplemente indican diversos grados de la misma cosa, y esta misma cosa que se manifiesta como calor o frío es tan solo una forma, variedad y tasa de vibración. El mismo caso, principio, se puede manifestar en la situación de la luz, el caso de la luz y la oscuridad, que son la misma cosa, consistiendo la diferencia en la diversidad del grado entre los dos polos del fenómeno. ¿Dónde termina la oscuridad y dónde empieza la luz? ¿Cuál es la diferencia entre grande y pequeño? ¿Cuál entre duro y blando? ¿Cuál entre blanco y negro? ¿Cuál entre ruido y silencio? ¿Cuál entre alto y bajo, positivo o negativo? El principio de polaridad explica esta paradoja y ningún otro principio puede reemplazarlo. El mismo principio opera en el plano mental. Digamos, tomando como ejemplo el amor y el odio. Dos estados mentales completamente distintos aparentemente, y sin embargo hay grados de odio y grados de amor, y un punto medio en el que usamos los términos agrado o desagrado, o me gusta o me disgusta. Todos no son más que grados de una misma cosa, como se ve claramente con solo pensarlo un poco. Y más que eso, y considerado como de mayor importancia por los hermetistas, es posible cambiar o transmutar las vibraciones de odio por vibraciones de amor en la propia mente y en la mente de los demás. El bien y el mal no son sino los polos de una misma cosa, y el hermetista comprende el arte de transmutar el mal en el bien por medio de la aplicación del principio de la polaridad. El número 5 es el principio del ritmo, y el Kybalión dice: todo fluye hacia afuera y hacia adentro. Todo tiene sus mareas, todo asciende y todo cae. El movimiento del péndulo se manifiesta en todo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma medida que la de su movimiento hacia la izquierda. El ritmo compensa. Este principio encierra la verdad de que todo se manifiesta en un movimiento medido, una ida y una vuelta, un flujo y un reflujo, una oscilación hacia adelante y hacia atrás, un movimiento como del péndulo, un flujo y reflujo como el de una marea, con una marea alta y una marea baja, entre los dos polos que existen de acuerdo con el principio de polaridad descritos hace un momentito. Siempre hay una acción y una reacción, un avance y un retroceso, una ascensión y un descenso. Esto sucede en todos los aspectos del universo: soles, mundos, personas, animales, mente, energía, materia. Esta ley se manifiesta en la creación y en la destrucción de los mundos, en el ascenso y la caída de las naciones, en la vida de todas las cosas y finalmente en los estados mentales del ser humano. Y es con este último que los hermetistas consideran más importante entender este principio. Los hermetistas han comprendido este principio encontrando su aplicación universal, y también han descubierto ciertos medios para escapar a sus efectos sobre ellos mismos mediante el uso de las fórmulas y métodos apropiados, que aquí aplica la ley mental de la neutralización. No pueden anular el principio o hacer que cese su operación, pero han aprendido a escapar de sus efectos sobre ellos hasta un cierto grado, dependiendo de la maestría del dominio en este principio. Se ha aprendido cómo usar, y bueno, esto es un arte de los hermetistas. El maestro de hermética se polariza a sí mismo en el punto donde desea permanecer, y entonces neutraliza la oscilación rítmica del péndulo, que tendría que arrastrarlo hacia otro polo. Todos los individuos que han adquirido cierto grado de maestría o dominio sobre sí mismos hacen eso en cierto grado, más o menos inconscientemente, pero el maestro lo hace conscientemente, y mediante el uso de su voluntad se alcanza un grado de tal estabilidad y firmeza mental casi imposible de creer por las masas que son mecidas hacia adelante y hacia atrás como un péndulo. El número 6 es el principio de la causa y el efecto. Toda causa tiene su efecto.
Todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo a la ley. La casualidad o azar no es más que el nombre que se le da a la ley no reconocida. Hay muchos planos de casualidad, pero nada escapa a esta ley. Son palabras del Kybalión. Este principio encierra el hecho de que existe una causa para cada efecto y un efecto para cada causa. Todo ocurre conforme a la ley, que nada solo pasa, que no existe aquello llamado casualidad o azar, que si bien existen varios planos de causa y efecto, los superiores dominando a los inferiores, aún así ninguno escapa totalmente de esta ley. Los hermetistas comprenden el arte y los métodos para elevarse por encima del plano ordinario de causa y efecto hasta cierto grado. Las masas de gente se dejan llevar, obedientes en su entorno a sus deseos y voluntades de otros más fuertes que ellos, a su herencia, a la sugestión y a otras causas externas, moviéndolos como peones en el ajedrez de la vida. Pero los maestros, elevándose al plano superior, dominan sus estados de ánimo, sus caracteres, sus cualidades y sus poderes, así como el entorno que les rodea, convirtiéndose así en los que mueven las piezas en vez de peones. Utilizan el principio en vez de ser sus herramientas. Los maestros obedecen a la causalidad de los planos superiores, pero ayudan a regir en su propio plano. El número 7 es el principio del género. Y aquí el Kybalión dice, el género existe en todo. Todo tiene sus principios masculino y femenino. El género se manifiesta en todos los planos. Este principio encierra la verdad de que el género se manifiesta en todo. Los principios masculino y femenino están siempre en acción. Esto es verdad no solamente en el plano físico, sino también en el plano mental y en el espiritual. En el plano físico este principio se manifiesta como sexo y en los planos superiores toma formas más elevadas, pero el principio siempre es el mismo. Ninguna creación física, mental o espiritual es posible sin este principio. La comprensión de sus leyes iluminará muchos de los temas que tanto han confundido la mente humana. Este principio del género siempre trabaja en la dirección de la generación, regeneración y creación. Toda cosa y toda persona contiene los dos elementos o principios, o este gran principio dentro de él, o dentro de ella, o dentro de eso. Todo masculino tiene también el elemento femenino. Todo lo femenino contiene también el principio masculino. Ahora vamos a hablar de la transmutación mental. Y el Kybalión dice, la mente, así como los metales y elementos, puede ser transmutada de estado a estado, de grado a grado, de condición a condición, de polo a polo, de vibración a vibración. La verdadera transmutación hermética es un arte mental. Como ya se ha indicado, los hermetistas fueron los alquimistas, astrólogos y psicólogos originales, habiendo sido Hermes el fundador de esas escuelas de pensamiento. De la astrología ha derivado la astronomía moderna, de la alquimia ha surgido la química moderna y de la psicología mística la moderna psicología de las escuelas. Pero no debe suponerse que los antiguos ignoraban aquello de que las escuelas modernas creen de su exclusiva y especial propiedad. Las inscripciones grabadas en las piedras del antiguo Egipto muestran concluyentemente que los antiguos poseían un conocimiento total y exhaustivo de la astronomía, mostrando la construcción misma de las pirámides, la conexión entre su diseño y el estudio de la ciencia astronómica. Tampoco ignoraban la química, pues los fragmentos de antiguas escrituras muestran que estaban familiarizados con las propiedades químicas de las cosas. De hecho, sus antiguas teorías respecto a la física han sido verificadas poco a poco por los últimos descubrimientos de la ciencia moderna. Tampoco debe suponerse que ignoraban los llamados descubrimientos modernos de psicología. Al contrario, los egipcios fueron especialmente hábiles en la ciencia de la psicología, particularmente en ramas que las escuelas modernas ignoran, pero que sin embargo se están descubriendo bajo el nombre de ciencia psíquica, que tan perplejos ha dejado a los psicólogos de hoy en día, haciéndoles admitir a regañadientes que podría haber algo en ello después de todo. Lo cierto es que además de la química, astronomía y psicología, los antiguos poseían un conocimiento de astronomía trascendental llamado astrología, de química trascendental llamado alquimia y de psicología trascendental llamado psicología mística. Poseían tanto el conocimiento interno como el conocimiento externo, siendo este último el único que poseen los científicos modernos. Entre muchas ramas secretas del conocimiento poseídos por los hermetistas se encuentran lo que se conocía como transmutación mental.
Transmutación es un término generalmente empleado para designar el antiguo arte de la transmutación de los metales, especialmente del oro. La palabra transmutar significa cambiar de una naturaleza, forma o sustancia en otra, transformar, y de acuerdo con esto, transmutación mental significa el arte de cambiar o transformar los estados, formas y condiciones mentales en otros. Así se puede ver que la transmutación mental es el arte de la química mental, si se puede usar ese término, una forma de psicología mística práctica. El primero de los 7 principios herméticos es el principio del mentalismo, como ya lo vimos, cuyo axioma es: todo es mente, el universo es mental, lo que significa que la realidad subyacente del universo es mente y que el universo mismo es mental. Esto es, que existe en la mente del todo. Consideremos este principio para después. Si el universo es mental en su naturaleza, entonces la transmutación mental debe ser el arte de cambiar las condiciones del universo, ya sea materia, energía o mente. Así se ve entonces que la transmutación mental es realmente la magia de la que tanto han hablado los escritores antiguos en sus obras místicas y acerca de la cual dieron tan pocas instrucciones prácticas. Si todo es mental, entonces el arte que nos permite transmutar las condiciones mentales debe hacer del maestro el controlador de las condiciones materiales, así como de aquellas llamadas comúnmente mentales. El estudiante y el practicante de la transmutación mental trabaja en el plano mental, transformando condiciones, estados mentales, etc., en otros de acuerdo con varias fórmulas más o menos eficaces. Los varios tratamientos o afirmaciones, negaciones, etc. de las escuelas de ciencia mental no son más que fórmulas, muy a menudo imperfectas y empíricas, del arte hermético que quisieron como imitar. La mayoría de sus practicantes modernos son bastante ignorantes comparados con los antiguos maestros, pues carecen del conocimiento fundamental sobre el cual está basada esta obra. Y ahora hablaremos de el todo. Debajo y tras del universo, del tiempo, del espacio y del cambio siempre se encuentra la realidad sustancial, la verdad fundamental. Estas son palabras del Kybalión. Sustancia significa lo que yace oculto bajo todas las manifestaciones externas, la esencia, la realidad esencial, la cosa en sí misma. Sustancial significa que realmente existe el elemento esencial, el ser real. Bajo y detrás de todas las apariencias externas o manifestaciones debe haber siempre una realidad sustancial. Esa es la ley. El ser humano, al considerar el universo, del cual es una unidad, no ve otra cosa que un cambio continuo en la materia, en las fuerzas de los estados mentales. Él ve que nada realmente es lo que es, pero que todo está en proceso de ser, cambiando. Nada parece quieto, todo está naciendo, creciendo, muriendo. En el instante mismo en que una cosa alcanza su máximo desarrollo, comienza a declinar. La ley del ritmo está en constante operación. No hay realidad ni cualidad duradera, ni nada fijo o sustancial en ninguna cosa. Nada es permanente excepto el cambio. Él ve todas las cosas evolucionando de otras cosas y convirtiéndose en otras cosas. Una acción y reacción constante, flujo y reflujo, construcción y derribo, creación y destrucción, nacimiento, crecimiento y muerte. Nada permanece salvo el cambio. Los hermetistas creen y enseñan que el todo en sí mismo es y debe ser siempre incognoscible. Consideran las teorías y especulaciones de los teólogos y metafísicos respecto a la naturaleza íntima del todo como esfuerzos infantiles de mentes mortales para comprender el secreto del infinito. Esos esfuerzos siempre han fracasado y seguirán fracasando por la naturaleza misma de la tarea. Alguien que persigue ese conocimiento termina dando vueltas y vueltas en un laberinto de pensamientos hasta que pierde toda sana capacidad de razonamiento. Es como una ardilla que gira y gira frenéticamente en círculos de la rueda de su jaula, siempre en movimiento, pero sin llegar a ninguna parte. Y todavía más presuntuosos son aquellos que tratan de atribuir el todo, la personalidad, cualidades, propiedades, características y atributos de ellos mismos, adscribiendo el todo, las emociones, sentimientos, características humanas, incluso las mezquinas cualidades de la humanidad como los celos, la susceptibilidad a la adulación y la aclamación, el deseo de ofrendas y adoración y todas esas cosas que han sobrevivido desde los primeros días de la infancia de la humanidad.
No obstante, a pesar de que la naturaleza esencial del todo es incognoscible, hay sin embargo ciertas verdades relacionadas con su existencia, que la mente humana se siente obligada a aceptar. El examen de estas constituye un asunto apropiado para análisis, particularmente en el tanto están de acuerdo con lo dicho por los iluminados en planos superiores de existencia. Lo que constituye la verdad fundamental, que es entre paréntesis la realidad sustancial, está más allá de toda denominación, pero los sabios lo llaman el todo. Esta es otra frase del Kybalión, al igual que en su esencia el todo es incognoscible. O más, el dictamen de la razón debe ser recibido hospitalariamente y tratado con respeto. El todo debe ser todo lo que realmente existe. Nada puede existir fuera del todo, o de lo contrario el todo no sería el todo. El todo debe ser infinito porque no hay nada más que defina, confine, ate, limite o restrinja el todo. Debe ser infinito en tiempo o eterno, debe haber existido siempre, continuamente, pues nada puede haberlo creado jamás y algo no puede nunca surgir de la nada. Si alguna vez no hubiera sido, aunque solo fuera un instante, no sería ahora. El todo es mente viviente infinita. Los iluminados lo llaman espíritu. Y ahora vamos a hablar del universo mental. El universo es mental, mantenido en la mente del todo. Esta es otra frase del Kybalión. El todo es espíritu. ¿Pero qué es el espíritu? Esta pregunta no puede responderse porque su definición es prácticamente la del todo, que no puede explicarse ni definirse. Espíritu es simplemente un nombre que los seres humanos dan al concepto más elevado de la mente viviente infinita. Significa la esencia real, significa mente viviente, tan superior a la vida y mente como la conocemos, como estos últimos son superiores a la energía mecánica y a la materia. El espíritu trasciende nuestra comprensión y usamos el término simplemente para que podamos pensar o hablar del todo. Para los propósitos de pensamiento y comprensión, estamos justificados al pensar en el espíritu como mente viviente infinita, al mismo tiempo que reconocemos que no podemos entenderlo completamente. Debemos hacer esto o dejar de pensar en el asunto. ¿Qué es el universo? Hemos visto que no puede haber nada fuera del todo, ¿entonces el universo es el todo? No, esto no puede ser porque el universo parece estar formado por muchos y está cambiando constantemente y de otras maneras no está a la altura de las ideas que estamos obligados a aceptar con respecto al todo, como se indicó hace un momentito. Entonces, si el universo no es el todo, entonces debe ser la nada. Tal es la conclusión inevitable de la mente tras pensarlo rápidamente. Si el universo existe o parece existir, debe proceder de alguna manera del todo. Pero como algo nunca puede venir de la nada, ¿de qué podría haberlo creado el todo? Algunos filósofos han respondido a esta pregunta diciendo que el todo creó el universo a partir de sí mismo, es decir, del ser y la sustancia del todo. Pero esto no es así, ya que el todo no puede sustraerse ni dividirse como hemos visto, y de nuevo, si esto fuese así, ¿no sería cada partícula del universo consciente de que es el todo? Algunos, de hecho, al comprender que el todo es en efecto todo y también reconociendo que ellos, los individuos, existen, han saltado a la conclusión de que ellos y el todo son idénticos y han gritado al aire «Yo soy Dios», para diversión de la multitud y tristeza de los sabios. La afirmación de un corpúsculo que gritase «soy humano» sería modesta en comparación, pero ¿qué es realmente el universo si no es el todo, aunque no creado por el todo habiéndose separado en fragmentos? ¿Qué más puede ser? ¿De qué más puede estar hecho? Aquí viene en ayuda el principio de la correspondencia, que puede resultar útil. Como es arriba, es abajo. Siguiendo el principio de correspondencia, estamos justificados al considerar que el todo crea el universo mentalmente, de manera similar al proceso por el cual el ser humano crea imágenes mentales. Y aquí es en donde lo que nos dice la razón coincide precisamente con lo dicho por los iluminados. Como lo demuestran sus enseñanzas y escritos, tales son las enseñanzas de los sabios, tal fue la enseñanza de Hermes. El todo no puede crear de ninguna otra manera excepto mentalmente sin usar material o reproducirse a sí mismo. No hay escapatoria a esta conclusión de razón que, como hemos dicho, está de acuerdo con las más altas enseñanzas de los iluminados. El universo y todo lo que contiene es una creación mental del todo. En verdad, todo es mente. El todo crea en su mente infinita innumerables universos que existen desde hace eones de tiempo, y sin embargo para el todo la creación, el desarrollo, el declive y la muerte de 1 millón de universos se hacen en un abrir y cerrar de ojos.
Esta es otra frase del Kybalión, como la mente infinita del todo es la matriz de los universos. Y aquí nos vamos a un principio que la muerte no es real, ni siquiera en el sentido relativo, no es más que el nacimiento a una nueva vida, y continuarás y seguirás en planos de vida superiores y superiores aún por eones y eones de tiempo. El universo es tu hogar y explorarás hasta sus rincones más lejanos antes del final de los tiempos. Estás viviendo en la mente infinita del todo y tus posibilidades y oportunidades son infinitas, tanto en el tiempo como en el espacio. Y al final del gran ciclo de eones, cuando el todo atraerá hacia sí todas sus creaciones, irás gustoso, porque entonces podrás conocer la verdad completa de estar en unidad con el todo. Tal es el informe de los iluminados, aquellos que han avanzado mucho a lo largo del sendero. Hablemos de lo que dice el Kybalión de la divina paradoja. Los sabios a medias, al reconocer la irrealidad relativa del universo, se imaginan que pueden desafiar sus leyes. Estos son tontos, vanos y presuntuosos que se estrellan contra las rocas y son desgarrados por los elementos en razón de su locura. Los verdaderamente sabios que conocen la naturaleza del universo usan la ley contra las leyes, lo más elevado contra lo más bajo, y por medio del arte de la alquimia transmutan lo que no es deseable y lo que es digno, y así triunfan. El dominio no consiste en sueños anormales, visiones o en vidas o imaginaciones fantásticas, sino en usar las fuerzas superiores contra las inferiores, escapando de los dolores de los planos inferiores al vibrar en los superiores. La transmutación y no la negación presuntuosa es el arma de quien tiene la maestría, y son palabras de el Kybalión. Esta es la paradoja del universo que resulta del principio de polaridad y que se manifiesta cuando todo se comienza a crear. Mientras que para el todo infinito, el universo, sus leyes, sus poderes, su vida, sus fenómenos son como cosas presenciales en el estado de meditación o sueño, para todo lo que es finito, el universo debe ser tratado como real y la vida y la acción y el pensamiento deben basarse en ello y de acuerdo con ello, aunque con una comprensión constante de la verdad superior, cada uno según su propio plano y leyes. Mantén tu mente siempre en la estrella, pero deja que tus ojos vigilen tus pasos para que no caigas en el lodo por ir mirando hacia arriba. Recuerda la paradoja divina. Si bien el universo no es, aún es. Y el Kybalión también nos dice, para el todo el universo debe ser irreal e ilusorio, un simple sueño o el resultado de la meditación, pero para las mentes finitas que forman parte de ese universo y lo ven a través de las facultades mortales, el universo es muy real y debe ser considerado como tal. Hay que evitar la sabiduría a medias, que ignora la verdad de que el dominio no consiste en sueños anormales, visiones o en vidas e imaginaciones fantásticas, sino en usar las fuerzas superiores contra las inferiores. Recuerda siempre que la transmutación y no la negación presuntuosa es el arma de quien tiene la maestría, como habíamos dicho en estas citas del Kybalión, que me pareció muy acertado volverte a comentar. El verdadero significado de la vida no es conocido por los seres humanos en este plano, salvo por las más altas autoridades, si es que en efecto realmente lo conocen. Y nuestras propias intuiciones nos enseñan que no nos equivocamos al vivir según lo mejor que hay en nosotros, en la medida de lo posible, y comprendiendo la tendencia universal en la misma dirección, a pesar de las aparentes evidencias de lo contrario. Todos estamos en el sendero, y este camino conduce hacia arriba con frecuentes lugares de descanso. ¿Y qué hay de lo que dice el Kybalión de los planos de correspondencia? Como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Esta verdad es una verdad porque todo lo que incluye el universo emana de la misma fuente y las mismas leyes, principios y características se aplican a cada unidad o combinación de unidades de actividad conforme cada una manifiesta sus propios fenómenos en su propio plano. Este libro del Kybalión hay que leerlo con mucha atención y yo creo que más de una vez explicando todas estas leyes universales. Y hablando de la causalidad, toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa, todo ocurre de acuerdo con la ley. Es uno de estos principios en los que no todos creen. El principio de causa y efecto subyace a todo pensamiento científico antiguo o moderno y fue
enunciado por los instructores hermetistas de los primeros tiempos. Y si bien han surgido muchas y variadas disputas entre las muchas escuelas de pensamiento, esas disputas han versado especialmente sobre los detalles de la operación del principio y más frecuentemente sobre el significado de ciertas palabras. El principio subyacente de causa y efecto ha sido aceptado como correcto por prácticamente todos los pensadores del mundo merecedores de tal calificativo. Pensar de otra manera sería sacar los fenómenos del universo del dominio de la ley y del orden, relegándolo al control de ese algo imaginario al que el ser humano le ha dado el nombre de casualidad. Ha surgido cierta confusión en las mentes de las personas que consideran este principio al no poder explicarse cómo una cosa podría causar otra cosa, es decir, ser el creador de la segunda cosa, pero de hecho ninguna cosa causa o se crea otra cosa. La causa y efecto trata únicamente con eventos. Un evento es aquello que viene, llega o sucede como resultado o consecuencia de algún evento anterior. Ningún evento crea otro evento, sino que es simplemente un eslabón precedente de la gran cadena ordenada de eventos que fluye de la energía creativa del todo. Hay una continuidad entre todos los eventos precedentes, consecuentes y subsecuentes. Existe una relación entre todo lo que ha sucedido antes y todo lo que sigue. Por ejemplo, una piedra se desprende de la ladera de una montaña y se estrella contra el techo de una cabaña en el valle de abajo. A primera vista consideramos esto como un efecto casual, pero cuando examinamos el asunto encontramos una gran cadena de causas detrás de él. En primer lugar estuvo la lluvia que ablandó la tierra, que sostenía la piedra y que le permitió caer. Luego, detrás de eso, estuvo la influencia del sol, de otras lluvias, etcétera, que gradualmente desprendieron ese pedazo de roca en un pedazo más grande. Luego estuvieron las causas que condujeron a la formación de la montaña y su agitación por convulsiones de la naturaleza, y así sucesivamente hasta el infinito. Luego podríamos seguir con las causas detrás de la lluvia, etcétera. Luego podemos considerar la existencia del tejado. En suma, pronto nos encontraríamos envueltos en un laberinto de causas y efectos del que pronto tendríamos que luchar para escaparnos. Así como una persona tiene 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos y así sucesivamente, hasta que al cabo de, digamos, 40 generaciones se calcula el número de ancestros en muchos millones. Así también sucede con el número de causas que subyacen tras el evento o fenómeno más chiquito, tal como el paso de una pequeña partícula de hollín ante tu ojo. No es nada fácil seguir la pista de esa partícula de hollín hasta los primitivos periodos de la historia del mundo, cuando formaba parte del macizo tronco de un árbol, que luego se convirtió en carbón y así sucesivamente, hasta el momento en que pasa volando ante tus ojos y caminó a otras aventuras. Y una poderosa cadena de eventos, causas y efectos la llevó hasta su actual condición, y esta no es más que uno de los sucesos de la cadena que producirán los eventos dentro de cientos de años. ¿Y cómo es que el género está en todo? Porque hay un masculino y un femenino en todos los planos. Bueno, pues en este punto es bueno llamar la atención sobre el hecho de que el género en su sentido hermético y el sexo en la aceptación ordinariamente aceptada del término no son lo mismo. La palabra género deriva de la raíz latina que significa concebir, procrear, generar, crear, producir. Un momento de consideración sobre el asunto demostrará que estas palabras tienen un significado mucho más amplio y general que el término sexo, pues este se refiere a la distinción física entre los seres vivientes de machos y hembras. El sexo no es más que una mera manifestación del género en cierto plano del gran plano físico, que es el plano de la vida orgánica. ¿Y qué hay de lo que es el género mental? Los estudiantes de psicología que han seguido la tendencia moderna del pensamiento en la línea de los fenómenos mentales se sorprenden por la persistencia de la idea de la mente dual que se ha manifestado tan fuertemente durante los últimos 10 o 15 años y que ha dado lugar a una serie de teorías plausibles sobre la naturaleza y la constitución de estas dos mentes. Otros escritores como Thomson tuvo popularidad en 1893 al avanzar su conocida teoría de las mentes objetivas y subjetivas que él sostenía existían en cada individuo. Otros escritores han traído casi la misma atención por las teorías sobre las mentes consciente y subconsciente, o las mentes voluntaria e involuntaria, las mentes activa y pasiva, etc. Las teorías de los distintos escritores difieren entre sí, pero sigue existiendo el principio subyacente de la dualidad de la mente.
El estudiante de los fenómenos psíquicos es consciente de los maravillosos fenómenos clasificados como telepatía, transferencia de pensamientos, influencia mental, sugestión, hipnotismo, etc. Muchos han buscado explicación a estas diversas fases de los fenómenos siguiendo las teorías de dualidad mental de varias autoridades. Y hasta cierto punto están en lo correcto porque realmente existe una manifestación clara de dos fases distintas de actividad mental. Pero si esos estudiantes consideran esas mentes duales a la luz de las enseñanzas herméticas concernientes a la vibración y al género mental, verán que la tan buscada clave está a la mano. Los fenómenos telepáticos se ve como la energía vibratoria del principio masculino se proyecta hacia el principio femenino de otra persona y que esta última absorbe ese pensamiento semilla que le permite desarrollarse y madurar. En la misma forma obra la sugestión y el hipnotismo. El principio masculino de la persona que da la sugestión dirige una corriente de energía o poder vibratorio hasta el principio femenino de otra persona y ésta al aceptarla la hace suya y actúa y piensa en consecuencia. Una idea así alojada en la mente de otra persona crece y se desarrolla y con el tiempo es considerada como una verdadera creación mental del individuo, cuando en realidad no es más que el huevo de un cuco puesto en el nido del gorrión, donde destruye a la descendencia legítima y se apodera de la casa. El método normal sería que el principio masculino y el femenino en la mente de una persona coordinen y actúen armoniosamente en conjunto, pero desafortunadamente el principio masculino en la persona promedio es demasiado perezoso para actuar y el despliegue del poder volitivo es demasiado leve, siendo la consecuencia de tales personas que están gobernadas casi enteramente por las mentes y voluntades de otras personas a quienes permiten querer y pensar en ellos. ¿Cuántos pensamientos u obras originales hace la persona promedio? ¿No son la mayoría de las personas simples sombras o ecos de otros que tienen mentes o voluntades más fuertes que las suyas? El problema es que la persona promedio descansa casi completamente en su conciencia de mí mismo y no comprende que realmente tiene un yo. Está polarizado en su principio femenino mental y permite al principio masculino, en el que reside la voluntad, permanecer inactivo y sin ser usado. Los hombres y las mujeres fuertes del mundo invariablemente manifiestan el principio masculino de voluntad y su fortaleza depende materialmente de este hecho. En vez de vivir las impresiones que los producen otras mentes, dominan sus propias mentes mediante su voluntad, obteniendo así la clase de imágenes mentales deseadas y además dominan así las mentes de otros de la misma manera. Véase como personas fuertes que logran implantar sus semillas de pensamiento en la mente de las masas de gente, haciendo que éstas tengan pensamientos de acuerdo a los deseos y voluntades de los individuos fuertes. Ese es el porqué las masas de gente son como rebaños de carneros que nunca originan una idea propia ni emplean sus propios poderes de actividad mental. La manifestación del género mental puede notarse en todas partes diariamente. Las personas magnéticas son aquellas que pueden emplear el principio masculino para imprimir sus ideas sobre los demás, así de fácil. El actor que hace reír o llorar a la gente está haciendo uso de ese principio. Así lo hace el orador, el político, el predicador, el escritor o cualquier otro que atraiga la atención de la gente. La influencia peculiar que ejercen algunas personas sobre otras se debe a la manifestación del género mental según las líneas vibratorias ya indicadas. En este principio está el secreto del magnetismo personal, la influencia personal, la fascinación, así como también los fenómenos agrupados generalmente bajo el nombre de hipnotismo. Y hay un término que no sé si te suena, que es el término sugestión, que es usado para indicar el proceso o método por el cual se transfiere o se imprime una idea en la mente del otro, haciendo que la segunda mente actúe de acuerdo con ella. Una correcta comprensión de la sugestión es necesaria para comprender inteligentemente los varios fenómenos psíquicos en los que la sugestión está ahí. Pero aún más necesario es el conocimiento de la vibración y del género mental para que el estudiante de sugestión pueda entender que todo principio de sugestión depende del principio del género mental y de la vibración. Es costumbre de los escritores e instructores de sugestión explicar que la mente objetiva o voluntaria es la que hace la impresión mental o sugestión sobre la mente subjetiva o involuntaria, pero no describen el proceso ni nos dan analogía alguna mediante la cual podamos más fácilmente comprender la idea. Pero si se contempla el asunto a la luz de las enseñanzas herméticas, se podrá ver que energizar el principio femenino con la energía vibratoria del masculino está de acuerdo con las leyes universales de la naturaleza y que el mundo natural ofrece innumerables analogías que facilitan la comprensión del principio.
De hecho, las enseñanzas herméticas muestran que la misma creación del universo sigue dicha ley y que en todas las manifestaciones creadoras sobre los planos espiritual, mental y físico siempre está en operación este principio de género. Esta manifestación de los principios masculino y femenino, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Y más que esto, cuando se comprende e introyecta este principio del género mental, se es capaz de clasificar inteligentemente de inmediato los variados fenómenos psicológicos, en vez de quedar en la oscuridad. El principio funciona en la práctica porque está basado sobre las leyes universales e inmutables de la vida. En los axiomas hermetistas, la posición del conocimiento, a menos que vaya acompañada por una manifestación, expresión en la acción, es lo mismo que acumular metales preciosos, una cosa vana e inútil. El conocimiento, lo mismo que la fortuna, debe emplearse. La ley del uso es universal y quien la viola sufre en razón de su conflicto con las fuerzas naturales. Esto es una frase también del Kybalión y dice que las enseñanzas herméticas, a pesar de haber sido cuidadosamente mantenidas por las razones ya comentadas hace un ratito en las mentes de sus afortunados poseedores, nunca estuvieron destinadas a simplemente permanecer guardadas y en secreto. La ley del uso está encerrada en dichas enseñanzas, como puede verse de la cita que les acabo de decir del Kybalión, que lo afirma claramente. El conocimiento, si no se usa y se expresa, es cosa vana que no trae ningún bien a su poseedor ni a la raza humana. No hay que tener avaricia mental y hay que compartir siempre la información. Algunos axiomas hermetistas tomados del Kybalión, para que si quieres los anotes, los hagas tuyos, como por ejemplo, para cambiar tu estado de ánimo o estado mental, cambia tu vibración. Uno puede cambiar sus vibraciones mentales mediante un esfuerzo de la voluntad, fijando la atención deliberadamente sobre un estado más deseable. La voluntad dirige la atención y cambia la vibración. Cultive el arte de la atención por medio de la voluntad y habrás resuelto el secreto del dominio de los estados de ánimo y también de los estados mentales. Para eliminar una tasa de vibración mental no deseable, pon en operación el principio de polaridad y concéntrate en el polo opuesto del que deseas suprimir. Elimina lo no deseable cambiando su polaridad. Este es un gran consejo. Es una de las más importantes fórmulas herméticas. Está basada sobre los verdaderos principios científicos. Se ha demostrado que un estado mental y su opuesto son sencillamente dos polos de una misma cosa y que mediante la transmutación mental de esa polaridad puede ser invertida. Los psicólogos modernos conocen ese principio y lo aplican para romper con hábitos no deseables, pidiendo a sus pacientes que se concentren en la cualidad opuesta. Si estás dominado por el miedo, no pierdas tiempo tratando de eliminar el miedo. En vez de eso, tienes que cultivar la cualidad del valor y entonces el miedo va a desaparecer. Otra frase que te quiero dejar dice que la mente, así como los metales y los elementos, puede transmutarse de estado a estado, de grado a grado, de condición a condición, de polo a polo, de vibración a vibración. El dominio de la polarización es el dominio de los principios fundamentales de la transmutación mental o alquimia mental, porque al menos que se adquiera el arte de cambiar la propia polaridad, no se podrá afectar el entorno. La comprensión de este principio te va a permitir cambiar tu propia polaridad, así también como la de los demás, siempre que dediquemos tiempo, cuidado y estudio para dominar este arte. El principio es verdad y los resultados dependen de la persistencia y paciencia y por supuesto de la práctica de quien lo hace. Otro que te quiero dejar antes de terminar es: el ritmo puede neutralizarse mediante el arte de la polarización. Como ya habíamos comentado, este principio del ritmo se manifiesta en el plano mental, así como en el plano físico, y que la desconcertante sucesión de estados de ánimo, sentimientos, emociones y otros estados mentales se debe a la oscilación o balanceo hacia atrás y hacia adelante del péndulo mental que nos lleva de un extremo o de un sentimiento al otro. Los hermetistas enseñan además que la ley de la neutralización nos permite en gran medida sobreponernos a la operación del ritmo en la conciencia. Como ya hemos explicado, existe un plano superior de conciencia, así como un plano ordinario. Y como dice el Kybalión, los sabios sirven en lo más elevado, pero gobiernan en lo más bajo. Obedecen las leyes que vienen de arriba, pero en su propio plano, y a los que están debajo de ellos les gobiernan y les dan órdenes. Y sin embargo, al hacerlo forman parte del principio, en lugar de oponerse a él.
El sabio cumple con la ley y al comprender sus movimientos la maneja en lugar de ser su esclavo ciego. Al igual que el nadador experto va de un lado al otro, yendo y viniendo como quiere, en lugar de ser como un tronco que es arrastrado de aquí para allá, así es el sabio en comparación con el individuo común. Y sin embargo, tanto el nadador como el tronco, el sabio y el tonto, están sujetos a la ley. El que entiende esto está bien encaminado hacia la maestría del dominio. La verdadera transmutación hermética es un arte mental. Y con esto terminamos el programa del día de hoy. Este fue pues un pequeño resumen de lo que es este libro que me parece a mí que es imperdible, que de acuerdo a la etapa de la vida en la que estemos, es muy conveniente echar un vistazo y echar una leidita para ver las enseñanzas del Kybalión, porque han sido enseñanzas que han pasado de miles de generaciones a otras miles de generaciones y que ahí sigue por supuesto la enseñanza y siguen los conocimientos. Y como el conocimiento es poder, quédate con lo que te resuene y espero que te haya gustado esto que compartí contigo el día de hoy aquí en Radio Pasión US en este especial Ser, el Kybalión, tanto como cultura general como un conocimiento que creo que todos debemos saber de qué hablamos, porque ahora hay mucha apertura en muchos temas espirituales, universales, y así se va creando uno su propia idea y su propia estructura mental de en qué creer y en qué no creer. Este es un clásico, es un básico que consideré importante traer para ti el día de hoy. Te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube de Radio Pasión US. Ahí vas a encontrar todos mis programas. Hay una lista especial de todos los que tienen en Conecta con tu Ser, especial Ser, entre letras y otras pasiones, especial Ser. Me puedes buscar en las redes sociales como Paula Guzmán Autor. Y te dejo un beso, agradeciendo nuevamente la atención y la compañía el día de hoy. Gracias por tu preferencia. Si te gusta, comparte, suscríbete a nuestro canal, dale like y comenta. Hasta la próxima.